Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Terminamos hoy con la lectura del libro del profeta Zacarías, con los capítulos 8 al 14. Es 29 de septiembre. Los puntos sobresalientes son: la restauración de Jerusalén es prometida, juicios sobre naciones vecinas, futuro rey de Sión y liberación futura de Jerusalén. Meditamos en Zacarías capítulo 9, versos 8 al 9 y 16. Leemos en la palabra de Dios. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. El mensaje profético de Zacarías era mucho más que palabras de aliento, de ánimo, para los exiliados que estaban de regreso. Era un mensaje de esperanza, prediciendo la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando se unirían en un futuro próximo muchas naciones a Jehová. Esta profecía fue cumplida en parte cuando Jesús entró en Jerusalén, sentado sobre un pollino. Leemos Mateo capítulo 21, versos 1 al 9. Nos dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esta fue su presentación formal como rey humilde, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías. Pero el clamor de Hosana, Hosana, día después fue cambiado por el de Crucifícale, crucifícale. Sí, Cristo fue crucificado por nuestros pecados, fue muerto y sepultado, resucitó de la tumba y después de 40 días, Él fue llevado al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Leemos Hebreos 9, 24 al 28. Nos dice la palabra: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El profeta Zacarías también profetizó que un día Cristo sería rey sobre toda la tierra, un día en el cual la nación de Israel le reconocerá como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Es extraordinario saber que nuestros pecados han sido perdonados por la obra redentora de Jesucristo. Nos dice Zacarías 13:1-2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Gloria a Dios. No más confusión de religiones, ni de sectas, ni de pensamientos humanistas, pero sobre todo no más idolatría. Todos adoraremos al Rey de Gloria, Jesucristo. Los creyentes tenemos el maravilloso privilegio de vivir después del cumplimiento del ministerio terrenal de nuestro Señor y en la anticipación de que Él pronto volverá como Rey sobre toda su creación. Los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, reinaremos entonces con Él. Cristo vuelve pronto por su iglesia. Lo estamos esperando. ¿Lo estás esperando tú? ¿Estás viviendo como si Él estuviera a las puertas? Todos los que nacimos de nuevo, todos los que vivimos en el poder del Espíritu Santo, todos los que vivimos en Cristo, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16-17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Hoy cree y confiesa a Él tus pecados y recíbele como tu Señor y Salvador. Recuerda, vivir en Cristo es tener un seguro de vida eterno. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.